Hay una frase de un psicólogo americano que se llama Paul Dyer que dice que cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar cosas y ya seguro que había asistido, vamos a hacer de suelo vivo y microbiología así como más, como la parte como más básica, porque seguro que han arrasado a mí, o sea, con 1000 charlas comerciales y tal sobre el tema y más o menos estamos encarrilados. Sobre todo para los convencionales y tal, que estéis más acostumbrados a la recetica y al productivo y a la garrafa, si os rechinan cosas, es como o sea, respirar profundo, soltar el aire, ¿vale? Y vamos a seguir porque me gustaría antes de todo, y sobre todo, haceros esa pregunta. ¿Alguna vez vuestros sueños más húmedos habéis pensado, tía, el día, si pudiera cultivar sin, ¿sabes?, sin gastarme el dinero que me gasto, ¿no? ¿Sería posible? Yo soy Lazar Muñoz, soy el director de Ecolución, somos una empresa de I+D, hacemos consultoría, asesoría, llevamos más de 5 años experimentando sobre todo en transición de convencional a ecológico, biodinámico y en la mejora de rendimiento y solución de problemas de producción y de enfermedades, plagas, etcétera, limitaciones de producción y plagas y enfermedades en cultivos tanto orgánicos como convencionales, ¿vale? En los últimos 4 años yo he gestionado más de 300 hectáreas con 17 tipos de cultivos, clásicas, coliflor, brócoli, 3 tipos de melón, melón piel de sapo, cantalupe, muchísima lechuga, aromática. Hemos tocado todo tipo de cultivos. Digamos, la especialidad más fuerte va a pimiento California ecológico invernadero y la uva de mesa, ¿de acuerdo? Son los 2 pilares, pero esto, digamos, yo trabajo también en México y en México estamos gestionando 1200 hectáreas y entre los cultivos de aquí y los de allí, lo que voy a contar está aprobado en unos 30 cultivos diferentes, ¿eh? O sea, desde la lechuga al garbanzo, pasando por todas las solanáceas, pimiento, tomate, judía, etcétera, ¿no? Curcubitáceas, o sea, todo tipo de plantas, incluso cereales. Tenemos experimentos de cereal secano en Zaragoza, estamos haciendo alfalfa en Zaragoza, judías, o sea, tocamos ahora mismo cualquier tipo de cosas, menos fresas y cosas así. Boniato tampoco he hecho, patatas sí hemos hecho, ¿de acuerdo? Yo empecé en todo esto, yo vengo de la agricultura regenerativa y tal. Bueno, empecé en la permacultura y luego conocí a un tipo mexicano, se llamaba Eugenio Gras, que era, digamos, en los inicios, iba junto con Jairo Restrepo, que a lo mejor si os suena más, y Eugenio Gras con Darren Doherty, que es un australiano, estaban aplicando la permacultura con la agricultura regenerativa, digamos, a la agricultura industrial, porque cuando yo aprendí esto, yo soy el paletón de Totana, y claro, bueno, yo se lo decía a mí, estaba trabajando desde pequeño, soy hijo de ganaderos, pero nieto de ganaderos y agricultores, entonces, claro, y he estado trabajando en el campo desde que tengo uso de razón, lo típico, con 13 años iba a ir para ahorrar, para comprar el carro de la montito y tal. Entonces, claro, cansado de los pesticidas y todo eso, porque yo he tenido intoxicaciones y tal, yo como los pesticidas, la agricultura me ha encantado, pero los pesticidas para mí no eran una opción, porque yo he tenido ronchas, ¿sabes? Ronchas de estas que se te coagulaba la sangre por encima de la piel y tal, y para mí esa no era una opción, ¿no? Y yo cuando empecé con toda la permacultura decía, mira, pues al agricultor que está ahí bregando, ¿cómo le explicas tú esto? ¿Qué tal? Triturar la madera en el suelo en aquella época era una locura, ¿no? Estamos hablando hace de 15 años y ahora lo tiene que hacer todo el mundo con montones. Y se notan, y donde se hace y se hace bien, se notan mejores, ¿no? Entonces, yo cuando empecé, digamos, fui evolucionando y al final, por lo que hice, me alquilé un parral y empecé a trabajar, adaptando maquinaria, haciendo todo lo que pude. Una máquina que me regaló, una máquina de balas que me regaló un amigo. Y hoy yo lo que quiero compartir, el primer paso, sería, vamos a hablar un poco de resumen de lo que vimos en la clase anterior, ¿no? De qué comen realmente las bacterias y qué es lo que nosotros podemos inocular en el suelo para despertar esa microbiología autóctona, ¿de acuerdo?
Y hoy vamos a hablar de ese primer paso para conseguir cultivar sin necesitar nada. O sea, nosotros, como os digo, estamos gestionando 300 hectáreas. Yo tenía un cliente que tenía 140 hectáreas con 12 tipos de verduras y le daba vergüenza no comprar un contenedor de 1000 litros. Ir a por una garrafa le daba vergüenza, porque claro, él había que comprarla a uno con trailer, ¿no? Entonces, esto es una cosa totalmente disruptiva. El que quiera ver puede venir a verlo, el que no se lo crea, pues para él hace, ¿no? Pero desde Asaja y desde la SEAE, pues al final nos conocimos por casualidades y me han dado la oportunidad de ir compartiendo esto, porque yo trabajo desde la formación, porque realmente este conocimiento tiene que llegar a vosotros que sois los agricultores, ¿vale? Porque vivimos en un sistema en el que el camello le dice al yonki que necesita para estar bien, ¿vale? Entonces, desde que se cargaron la atria y el sistema de asesoramiento cambió, todo empezó a derivarse. Y con esto, si hay algún técnico comercial o ingeniero que se dedique a asesorar y que venda productos, no insulto, sino es una crítica constructiva al sistema, ¿no? Y que tenemos que ir mejorando ese tipo de cosas. La clave aquí para empezar a trabajar y para producir es la microbiología autóctona. ¿Por qué? La microbiología autóctona es la que está adaptada al perfil geológico de tu suelo. Porque un Bacillus subtilis en el campo de Cartagena no es el mismo Bacillus subtilis del campo de Lorca. Es parecido en climatología, pero si nos vamos con un Bacillus subtilis de Burgos, ya ha cambiado totalmente, ¿de acuerdo? Porque los minerales no son los mismos, la temperatura y la humedad no es la misma, los periodos de temperatura y humedad no son los mismos, y las bacterias son como bibliotecas genéticas, ¿vale? Que suelen hacer una cosa a la vez, pero tienen una capacidad de adaptarse muy rápido, ¿de acuerdo? Por cambios de ADN y de ARN, ¿de acuerdo? Cambiar muy rápido y ponerse a trabajar en un sitio. Esto sobre todo cuando tú tienes una bacteria que está aquí, en el campo Cartagena, desde que estos eran campos de cereal de secano y de algarrobo, ha pasado a ser campos de regadío. Esa adaptación de 30 años, igual que vosotros como agricultores, comparado con vuestros padres, vuestros abuelos, que hacían unos cultivos totalmente diferentes a lo que vosotros ahora hacéis, bueno, a lo mejor que patata y su abuelo plantaba patatas, pues está parecido, ¿no? Pero la gran mayoría, por estadística, ¿no? La gran mayoría se ha ido haciendo un cambio, pues en ese cambio que tú has ido aprendiendo diferentes cultivos, diferentes formas de hacer, cambiando, los aperos, todo, la microbiología del suelo ha ido cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, la microbiología, o sea, las bacterias son lo más primitivo que hay en la vida, o sea, en el mundo. O sea, es como domina, o sea, realmente en nuestro cuerpo tenemos más bacterias que células, una proporción de un 10 a 1, ¿vale? Y cuando tú quieres comerte ¿sabes? Cuando tú quieres comerte el dono ese que tal y te lo pide el cuerpo, te lo está pidiendo tu metaboloma, las bacterias y los químicos que producen para necesitar ese tipo de cosas. En las plantas, con las plantas pasa exactamente lo mismo en el suelo, ¿no? Entonces, las bacterias lo único que quieren es que las dejes trabajar, pero de la forma que trabajamos, con la fertilización química sobre todo, cuando hay excesos, eso no lo suelo encontrar en las charlas comerciales, pero una bacteria fijadora de nitrógeno, cuando hay exceso de nitrógeno se enquista o esporula, porque son diferentes formas, depende del tipo de bacteria, se reproducen de formas diferentes. Hay algunas que se parecen a los hongos y echan esporas, y otras que se enquistan y se quedan ahí esperando a que llegue el momento adecuado, ¿no? O directamente hay otras que cuando ven que hay nitrógeno, entonces empiezan a tirar el aire. Y tú echas y la otra quitando, ¿no? Para no irnos al rollo de, ¿sabes?, el tema del suelo vivo y tal, resumiendo el tema del suelo vivo, las plantas no comen ni estiércol, ni materia orgánica, ni comen minerales, son la microbiología los que los procesan. Los abonos químicos funcionan de puta madre porque a través de sales, por conductividad, la obligamos a comer, no simplemente es muy crudo en la boca y te obligan a comer. O sea, comer es por cojones, ¿vale? Entonces,
Vamos a hablar de 5 o 6 puntos que son muy interesantes para que entendáis el concepto. Porque alguien ha conocido a alguien que le dice que tiene una cepa milagrosa, que la tiene patentada, que es suya, que no sé qué. Pues a mí todo el mundo que hablo que hace el producto me cuenta la misma historia. ¿Vale? Entonces, eso es una verdad a media. Lo que tenemos que tener en cuenta, todo en la vida, incluso para el ser humano, cuando tú entiendes este concepto de medio y condiciones, ¿alguien lo conoce? El concepto de medio y condiciones es algo básico en la microbiología, pero es básico hasta para el ser humano, ¿de acuerdo? Según el medio y las condiciones que tenemos, son los cestos para hacer, son los micres para hacer cestos, ¿de acuerdo? Si yo tengo la comida, el medio sería la comida que necesito, el tipo de comida, digamos, el entorno adecuado, ¿de acuerdo? Pero sobre todo para las bacterias, el tipo de comida y sobre todo la aireación y la estructuración. Y tengo las condiciones, que es temperatura y humedad, sobre todo las bacterias y humedad. Si no hay humedad, no hay bacterias, ¿de acuerdo? Es como las bacterias en verano, es como empiezan el declive y se quedan a letargar hasta que vuelva otra vez la humedad, ¿de acuerdo? Entonces, el medio y las condiciones son fundamentales. Cuando tú te compras esa cepa milagrosa que está reproducida, no sé si sabéis cómo se trabaja, eso se trabaja en placas Petri, en congelador, y de una placa Petri empieza, ¿sabes? Tú una placa Petri, que es un así con un gel y con la colonia de bacterias, con un bastoncillo, con un hisopo, un bastoncillo de los oídos, empiezas así, coges un poquito y haces una tabla. Otra, con cada placa Petri, en un bioreactor puedes producir, litros, miles de litros de biofertilizante, ¿de acuerdo? Con el concepto de medio y condiciones, esa bacteria que lleva un montón de flujo y un montón de reproducciones en un congelador, que a lo mejor es un bacillus, esto pasó, el bacillus, hay un bacillus que se puso de moda hace un par de años, Belecensis, creo que era, que viene de la selva brasileña. La selva brasileña, ¿en qué se parece al campo de Cartagena? En el calor que puede hacer en algunos momentos, ¿no? Porque en la humedad, creo que no, ¿no? Entonces, el medio y las condiciones de esa bacteria que ha sido extraída de un sitio donde, con unos suelos ácidos, donde en la selva creemos que es el sitio más fértil del mundo, porque nosotros vemos un bosque y creemos que la selva es así, pero el suelo, como llueve tanto, está lavado. O sea, no hay suelo. O sea, tú, en la selva es como le pasa a los del norte. Yo este verano estuve dando una formación en Gales y todo el rato todo el rato se lo repetía, que no riega. Y cuando se ponen nerviosos allí con la sequía, porque no le ha pegado, no le ha llovido 4 días, y entonces con la hortaliza se ponen nerviosos. Pues no riegan, ¿vale? Entonces, no podemos comparar, no podemos traer recetas de un sitio a otro, ¿vale? Pues con esto le pasa lo mismo a las bacterias. Esto es una bacteria en suelo ácido, donde funciona de la leche, porque hay una humedad de la leche, y tal, tú coges, ha tenido un montón de ciclos en el congelador. Se sabe desde los años 90 que cada vez que hacemos ciclos de congelación, cada vez que hacemos reproducciones, porque cuando las placas Petri se me acaban, entonces cojo una y la dejo en mal. Cada vez que hacemos ciclos, esa bacteria que yo la he cogido en la naturaleza, que era capaz de producir un fungicida o de solubilizar el fósforo, de repente empieza a perder su aprendizaje genético. Es lo que le pasa, tenemos que ver de lo que sabían nuestros abuelos, ¿vale? Gente dura que ha vivido tiempos muy jodidos, ¿de acuerdo? Y los comparamos con nuestros hijos, que es una generación que ha vivido entre algodones, ¿no? Entonces, con las bacterias pasa un poco lo mismo. Entonces, el medio y condiciones es fundamental. Nosotros también, esa bacteria que ha venido, nosotros podemos adaptarla y entrenarla, ¿de acuerdo? Pero si yo la cojo y la echo en un biofertilizante, no, o sea, el proceso de adaptación no va a ser. O sea, eso sería sería otra clase de una hora de cómo adaptar las bacterias al clima, a la sequedad, etcétera, las que compramos, ¿no? Otra parte importante es la lacunaridad. ¿Alguien conoce este concepto? La lacunaridad son los espacios, los huecos del suelo, las poros, la porosidad. ¿No le llaman también glomulina? No, la glomulina es una sustancia que provocan los hongos, sobre todo los hongos y algunas bacterias, que es cuando tú coges en un gotero o por ahí te encuentras la tierra súper granular,
eso está pegado con ese pegamento. La glomalina es como el pegamento del suelo, son geles, son biofilms que se generan, ¿de acuerdo?, para agregar el suelo. Entonces, cuando el suelo está agregado, tú entre esa granulometría perfecta tienes esos poros, tienes ese aire, ¿de acuerdo? Nosotros, lo típico en orgánico tal es creer que bueno, es como mitad, ¿sabes? Es cierto, pero no es verdad, ¿no? Como que las lombrices lo van haciendo, las lombrices lo hacen, pero si tienes que esperar a que una lombriz te cabe y te haga túneles en todo el suelo, estamos fastidiados. Además, las lombrices son indicadores de presencia de metales pesados en el suelo, igual que los nematodos. Entonces, cuanto más lombrices que lo asociamos a una fertilidad de la leche, es que tienes un problema grande, ¿vale? Es como hay que ir viendo este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, nosotros en el discurso, vamos a hablar un poco antes de lo que hace el labrar, pero en el discurso de labrar, no labrar, es un discurso estéril, es un discurso polarizado, ¿de acuerdo? Que es como en la política, todo se lleva a cosas de sí o no, estás conmigo, estás contra mí. Y es estéril y estúpido. O sea, que realmente lo que nosotros necesitamos es estructurar el suelo, ¿de acuerdo?, para que haya esa lateralidad, y entonces cuando nosotros tenemos el suelo estructurado, tenemos un suelo oxigenado, la microbiología puede trabajar, puede respirar y entonces empieza a procesar. ¿De acuerdo? Nosotros lo que necesitamos realmente es estructuración de suelo y respiración microbiana, serían los factores que tendríamos que mirar antes de empezar en el debate de hablar sí, no, más, menos, etc., ¿no? Otro punto es las bacterias aeróbicas y las anaeróbicas, ¿de acuerdo? Es como el suelo que está, esta imagen nos suena a todos, ¿no? Que al final es como el corte que tenemos en el suelo. En los 10-15 primeros centímetros del suelo tenemos las bacterias aeróbicas, ¿de acuerdo?, que necesitan el oxígeno para trabajar, ¿de acuerdo? Y en la segunda, en los 30-40 centímetros, tenemos las anaeróbicas, que son las pseudomonas y todo esto. ¿A alguien le suena las pseudomonas de los biofertilizantes y tal? Las pseudomonas, estas bacterias de aquí arriba procesan minerales, sobre todo son PGPR, que generan hormonas, o sea, generan hormonas, crean antibióticos. Hay bacterias que están especializadas en crear antibióticos. Cuando llega alguien que no le gusta a la comunidad, vamos a ver ahora cómo funciona la comunidad, cuando llega alguien que no le gusta, hay una especialista en soltar antibióticos, pues las bacterias y la naturaleza. Bueno, soy agricultor, me hay que contar que la naturaleza no es ese sitio de algodón y de unicornio y de estar en pintas, sino en la naturaleza hay siempre unas leyes y unas competencias que se están dando, y en las bacterias tenemos lo que se llama, en la microbiología en general, tenemos dos momentos, que es el quorum sensing, que es cuando las bacterias cooperan, ¿de acuerdo? Es como los seres humanos, cuando llega una inundación, llega un desastre, pues todos los vecinos salimos, nos damos una mano unos a los otros, tal, colaboramos, cooperamos. Pero llega un momento que pasa eso y ya nos vamos cada uno a nuestra movida, y entonces llega el quórum quenching. En las bacterias pasa con tema de disponibilidad de agua, nutrientes, etcétera, que es como yo, mientras que tengo, comparto, cuando no tengo, o sea, cierro la puerta y aquí no entra nadie, ¿no? Entonces, las bacterias aeróbicas y anaeróbicas, las anaeróbicas no necesitan, o sea, no pueden vivir con oxígeno, de acuerdo, al contacto con el oxígeno mueren, se cristalizan, y las aeróbicas necesitan el oxígeno, ¿de acuerdo? Pero los biofertilizantes nosotros estamos poniendo anaeróbicas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las anaeróbicas son las mayores especialistas, son las que están abajo en contacto con el suelo mineral y son las especialistas en procesar esos minerales. Y entonces, claro, si yo cojo y hago un aguachirri, le pongo una bacteria y le pongo unas sales minerales, las bacterias me lo procesan, ¿de acuerdo? Y me lo pasan a formas más orgánicas, que es lo que harían naturalmente en el suelo. Entonces, claro, yo lo he hecho y eso lo asimila mejor la planta, ¿de acuerdo? Pero el problema es que estamos empezando la casa por el tejado, porque las bacterias anaeróbicas autóctonas que tú tienes en tu suelo se empiezan a despertar y empiezan a funcionar con los exudados de la aeróbica.
¿De acuerdo? Entonces necesito tener bien las aeróbicas para que las aeróbicas se me despierten. Lo que pasa es que justo tenemos la manía que justo acaba la temporada y el paso las rejas y entonces me caigo el sistema y volvemos a empezar otra vez. Por eso es complejo el ir a un suelo vivo, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, si no cambiamos la forma en cómo hacemos el manejo, es una utopía, ¿vale? Entonces, tenemos que ir pensando en las cosas que hacemos, cómo las hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, ir a estos conceptos básicos para que a la hora de tú mañana cuando te vayas y empieces a trabajar y a preparar tus tratamientos, a preparar tus labores, tengas en cuenta los procesos que se están dando, ¿de acuerdo? Para ir a favor y no alterar. Nosotros lo que hacemos le llamamos agricultura de procesos porque no seguimos religiones. Nosotros estamos basados siempre en literatura científica y cogemos las técnicas, ¿sabes? Como yo, cogemos las técnicas, nosotros la idea siempre es batir al convencional y entonces en calidad lo batimos siempre, en cantidad depende de los cultivos, ¿sabes? Como el pimiento, el brócoli, ¿sabes? Los cultivos que más tiempo hemos tenido de experimentación, más años seguidos de experimento hemos tenido, ¿sabes? Si no llegamos nos quedamos muy cerca, ¿no? Entonces, tenemos que entender este tipo de procesos porque son los básicos. Y esto empieza aquí arriba, que aquí tenemos la planta, una planta, cuando desde que nace hasta que la planta cuaja, el 75% del azúcar lo está donando al suelo para tener obreros, que son las bacterias aeróbicas, ¿de acuerdo? Trabajando para ellas, y entonces las aeróbicas empiezan por los exudados y despiertan a la otra y al final se forma, se va formando en un grupo de trabajo. Cuando nosotros inoculamos esas bacterias, lo que tú comentabas, las bacterias, la glomalina, es un polisacárido, ¿de acuerdo? Es un azúcar complejo que producen los hongos, que producen cierto tipo de bacterias y lo que hace es agregar el suelo y construye lo que serían los polígonos industriales del suelo, que son biofilms, son como sería esto, son biofilms que se van construyendo, cada uno es como en plan favela brasileña, ¿no? Cada uno va construyendo por su lado y en los biofilms se van agrupando bacterias de diferentes familias, pero siempre que sean amigas. Hay familias que son antagonistas, que no se pueden ni ver, y hay familias que sí son amigas. Entonces, teniendo polisacáridos, ¿de acuerdo?, que ellos mismos los producen, esas bacterias van construyendo su casa y es lo que ellas comen. Y entonces, en esos biofilms del suelo es donde la microbiología va guardando todos los excedentes, todas las hormonas, todos los minerales, y luego van comercializando. Luego tenemos una cosa que se llama micorriza, que la micorriza lo que va haciendo es conectarse a estos polígonos industriales, son como las autovías, ¿de acuerdo? Y entonces van conectando, comerciando con el azúcar que le da la planta, la microbiología va a comprar a estos biofilms lo que la planta vaya demandando en cada momento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros utilizamos la melaza, que es un azúcar simple, o utilizamos los azúcares simples, lo que estamos haciendo es cambiar el medio y estamos poniendo el medio para que se reproduzcan los actinomycetos, que son los que le dan el olor a la tierra mojada, ¿de acuerdo? Que son bacterias descomponedoras de materia orgánica. Entonces son bacterias que producen minerales, que tienen hormonas y que tienen un efecto, que es, tú le echas el chorro de la melaza y ves un efecto, también ves las plagas como te vienen. O sea, pues a los pulgones, cuando tú estás en un sistema que utiliza eso y pones melaza, te empiezan a aparecer los pulgones, empiezan a aparecer la araña, ¿de acuerdo? Es un exceso de nitrógeno. Entonces, si yo cojo y el medio lo pongo con azúcares simples, lo pongo con melaza, lo que estoy es seleccionando solo un tipo de bacteria, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos con polisacáridos, ¿de acuerdo? El espectro al que yo le voy a dar de comer es mucho más amplio. Cuando yo hago un biofertilizante de estos regenerativos y pongo melaza, yo me creo que estoy reproduciendo allí todas las bacterias que en microbiología, no, chicos, tú estás favoreciendo
a los que les gusta el azúcar simple y son los más voraces, son los más rápidos de comer, ¿de acuerdo? Son como los conejos del campo, como esos son los que más rápido van. Tú vas mucho más lento, para comértelo tienes que esperar que esto pase, que esté todo perfecto, pero el conejo llega y le da igual 800. Pues esto nos pasa lo mismo con las bacterias. ¿Funciona? Sí. ¿Es lo correcto? No, porque da problemas y tú te crees que estás regenerando el suelo y lo único que estás haciendo es lo mismo, o sea, estás expoliándolo de la misma forma que los polias que utiliza sales minerales. Te crees mejor, pero estás haciendo lo mismo, ¿vale? Entonces, los biofilms es la parte clave. La clase anterior fue toda sobre temas de polisacáridos. Polisacáridos, ¿dónde los consigo? Aloe vera, chumbera, la cilindropuntia, que es el cactus ese pinchoso que hay por todos lados, cualquier cactus. Yo esto lo abro por la mitad, ¿de acuerdo? Lo abro por la mitad como si fuese a hacerme un bocadillo, lo parto en trocitos, lo pongo en agua y en unas 4 horas o de un día para otro, el agua se me pone gelatinosa, es sacar la baba. Esta, por ejemplo, que está deshidratada, que está cogida de un jardín, esta va a soltar más baba que la que tú tienes ahí en tu casa regada y está gorda, ¿vale? Es porque el polisacárido este es una sustancia hidrofílica, le encanta el agua y cuando está seca absorbe muchísimo más, ¿no? Entonces con cualquier chumbera, con cualquier cactus y tal, con geles de semillas que son mucilas, que es otro tipo de polisacárido, es con lo que realmente nosotros podemos darle de comer a la microbiología del ser. ¿De acuerdo? Y es con lo que se fabrican esos biofilms. Y la glomalina es otro compuesto. Al final nosotros en la agricultura integrativa lo que hacemos es imitar a la naturaleza sulfato. ¿De acuerdo? Una pregunta, Sí. ¿esto 4 horas o 4 días? 4 horas. Las De un día para otro. Lo típico es que si vas a hacer riego, si regas por la mañana, pues lo preparas la tarde de antes, más o menos, y si regas por las tardes, pues lo preparas por la mañana. ¿Vale? Es como en una hora sale. Eso ya en la clase ya lo vimos, que si no eso nos vamos del tema, pero si lo haces con agua caliente, las plantas en verano, y tenemos ahí 2 temas de la discusión, que son la discusión por jardín, que es la evapotranspiración, ¿de acuerdo? Las plantas, si una planta te va en verano a verle las raíces, están gordas y llenas de están babosas. El que lo toca tiene gelatina. El agua, la planta, es el cuarto estado del agua, que la guarda en forma de gelatina. Entonces tú lo que estás haciendo con eso, los polímeros esos que la espuma con los polímeros esos que os venden de agua sólida, no sé qué, es eso, pero artificial. Entonces la forma de hacerlo natural sería con ese tipo. Y cuanto más seco y más cochinizado esté la chumbera o el ese, mejor, porque la sustancia va a coger mucha más agua. ¿De acuerdo? Por goteo, luego. Sí. Escoger con una hoja o 2 hojas en 10 litros de agua, luego le das por lo menos 100, le das 100 vueltas como los biodinámicos y lo echas en la batidora, ¿de acuerdo? Si tienes abonadora, pues la abonadora, ¿vale? Lo que os comentaba, al final el suelo es una máquina perfecta que funciona como funciona un país. Tú, no sé si, bueno, aquí hay gente que sí, veo gente que a lo mejor no tiene tanto conciencia, porque yo me acuerdo cuando hicieron la autovía del Mediterráneo, ¿vale? Yo me acuerdo que a Murcia no íbamos porque eso eran 45 minutos, una hora en coche, que es lo que tardaba en venir a Albacete, ¿vale? Siendo de total, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a generarse autovías, ¿sabes? De repente empiezan a crecer empresas, empieza la movilidad, ¿de acuerdo? Que es lo que al final la iniciativa empieza a moverse las cosas porque están los efectos, los libres no hacen los efectos. Al final, las microrrizas no son más que esas carreteras que van distribuyendo de biofilm en biofilm, ¿de acuerdo? Porque es como, la microrriza no está yendo con la bacteria, sino se conecta a entidades más grandes que son los biofilms y entonces empieza a comerciar. La microrriza pues, puede coger agua del aire, puede excavar en busca de bacterias que estén trabajando en fósforo, etc. Es muy interesante. Eso, la clase de enero será sobre eso. Problema, el gran problema de la agricultura es lo que nosotros llamamos insumismo. Nosotros creemos que el insumo es como todo, esto
trabajando, yo he vendido productos, ¿vale? Por eso digo que si hay alguien que tal, que no sé si lo está aprendiendo, pero conozco el sistema, pues, ¿vale? Y ahora pues, trabajo vendiendo cosas, como tenemos insecticidas basadas insecticidas, estimulantes basados en aceites esenciales, que al tripalpino, el fitotri, el mosquito verde y tal, conseguimos acabar con él, sobre todo cortando el ciclo de la larva y el huevo, ¿no? Entonces, el problema es todos los agricultores nos han encontrado uno que no, es el chorrillo del mar, ¿no? Y es entender son productos. Tiene un problema de esto. Ah, ¿y qué le he hecho? Y es como, pues, si entiendes tu problema, a lo mejor dejando de hacer algo, va a dejar de generarte el problema, que la mayoría de problemas que tenemos nos los estamos generando nosotros mismos, y podrás trabajar. Y esto no es nada idílico, puede llevar trabajo, y porque la agricultura al final es un negocio y lleva trabajo, ¿no? Entonces el problema, como nosotros acostumbrados a funcionar estos productos y tal, de repente llega a dar una cosa, microbiología, biliones, no sé qué, y empezamos a utilizarlos como productos, al final estamos en lo mismo, no estamos aprovechando el potencial, porque al final estás quemando dinero para comprando meados de bacterias, hablando más y pronto, y no he dicho antes que las bacterias anaeróbicas, de acuerdo, son las que se utilizan los biofertilizantes, porque se utilizan las sales, son muy difíciles de reproducir en un suelo que no sea el suyo. Entonces no sé si las cogieron por lo de los minerales o las cogieron por lo segundo. ¿De acuerdo? O sea, una bacteria, una pseudomona que tú traes, que se reproduzca en tu suelo, tiene una probabilidad a lo mejor un 5%. Luego 5 o 10, esto podríamos debatir con microbiólogos, pero el problema de los microbiólogos que están en agricultura son sumistas, o que trabajan para laboratorios que tal, entonces al final hay una contaminación de la información que esto es gratis. Esto podéis ir a Google Academic, que es el Google, pero de estudios científicos, y lo que yo estoy diciendo te acaba de preguntar sobre la Google Academic. Es simplemente hacer ese pequeño ejercicio. Otra cosa que no entendemos y que no conocemos, yo estaba en todo esto, llevaba 10 años y no lo sabía, ¿vale? Y de repente, incluso reproduciendo, ¿sabes? A mí me habían enseñado a hacer guiones y esto no me lo habían contado. Y es la curva de crecimiento. Yo cuando pongo unas bacterias, ¿de acuerdo? Y esto es para que entendáis lo que hay en los productos. Porque tú en los productos, por muchos ensayos de eficacia que tenga el biofertilizante, en el producto no hay bacterias. Hay semillas de bacterias, hay esporas o hay bacterias encriptadas, si tienes suerte. Porque muchas veces, por normativa, no sé si ha cambiado, porque estoy alejado de ese tipo, porque yo a nivel de microbiología os voy a enseñar una cosa que funciona genial y yo microbiología, comprar microbiología, yo lo veo un gasto de tiempo y de dinero. Cuando yo cojo esa placa PET y la pongo en un bioreactor, que me cojo mierda de vaca, cualquier inoculante, y lo pongo en un medio de cultivo, ¿de acuerdo? Le corto el medio y le doy las condiciones de temperatura, etcétera, oxígeno, no oxígeno, fermentación, etcétera, ¿vale? Esas son las condiciones. Entonces empieza lo que se llama la latencia, y es que el microorganismo que estaba en el intestino de una vaca, de repente lo han soltado allí, ¿sabes? Lo han soltado allí en la cuadra en mitad del campo, tú lo has cogido, lo has puesto, de repente dices, hostia, espérate, yo estaba en un intestino con un medio y unas condiciones, y de repente me han colocado aquí en una cosa. O el que estaba en la placa Petri durmiendo tranquilamente ahí congelado, de repente dice, hostia, pero si yo, el último recuerdo que tengo, yo estaba en la selva brasileña, allí al lado de una caoba. Pues, entonces empieza la latencia, que es el adaptarse al medio. Después cuando una vez que se ha adaptado, empieza lo que es la curva exponencial, que dice, vale, estoy en un medio líquido, con aire, sin aire, etcétera, ¿vale? Analiza las condiciones, entonces empieza la curva exponencial. La curva exponencial es que las bacterias empiezan a producir metabolitos secundarios, metabolitos primarios, que son los que necesita para vivir, aminoácidos, digamos, el alimento que ella necesita, y si a lo mejor con la glomalina, a lo mejor hay algunas que empiezan a producir glomalina porque necesitan eso, hay otras que necesitan acidificar el ambiente, entonces empiezan a producir ácidos,
¿de acuerdo? La curva exponencial, ellas adaptan el medio y ponen la comida para que venga su generación. Las bacterias se reproducen, de una salen dos y de cada una van saliendo dos, ¿no? Se reproducen de forma exponencial. Van preparando el medio y su comida y entonces empiezan a reproducirse, taca, 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 hasta que llega un momento que ya no cogen más. ¿De acuerdo? La bacteria, eso es súper público, porque eso es, teniendo en medio las condiciones, eso vamos, eso va a millones por hora. O sea, eso es un disparate. Es brutal. Y yo ahí eso lo puedes ver en YouTube, te buscas crecimiento exponencial de bacterias. Y hay vídeos que empiezas a ver y la primera le cuesta, punto, que ya cuando te cogen el ritmo, es brutal, ¿no? Entonces, la fase estacionaria es cuando llegan, que se han comido todo, o sea, han ocupado espacio y tienen comida, y entonces, una vez que han ocupado espacio, empiezan a producir lo que son los metabolitos secundarios. ¿Qué son los metabolitos secundarios? Pues, por ejemplo, cuando tú vas a la farmacia y te compras un antibiótico, la mayoría de antibióticos están hechos reproduciendo hongos de esta forma en un bioreactor. El espinto es una bacteria que la pone en un bioreactor y cuando llega a la fase estacionaria genera un metabolito secundario que es el veneno que aquí, ¿sabes? El insecticida que te están vendiendo. Es que cualquiera que ponga el metavicium, no sé si lo conocéis aquí alguien, ¿conoce a alguien el metavicium? Es un hongo entomopatógeno, a lo mejor si conocéis la Beauveria bassiana. Sí. Pues el metavicium es uno de la familia de la Beauveria que también come bichos, pues el metavicium puede hacer lo mismo y conseguir un insecticida que mate los bichos que mata el metavicium. Porque el hongo en ese líquido va a dejar el líquido que le inyecta primero al bicho para dejarlo paralizado e ir matándolo para ir comiéndoselo. ¿De acuerdo? Y entonces llega un momento que ellos están introduciendo, o sea, tienen ahí toda su comunidad montada y están en su fiesta, y llega un momento produciendo sus metabolitos secundarios y llega un momento que se acaba, o sea, que se acaba la cerveza. ¿Sabes? Se les acaba la comida y entonces se acaba la fiesta y entonces entra en lo que es la curva de la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien pensaba que cuando está comprando un biofertilizante estaba comprando algo vivo? ¿Alguien pensaba que cuando hace un biol estaba comprando algo vivo? Porque esto pasa en 6 o 7 días. Entonces, si tú miras el lote de fabricación de tu biofertilizante, y ahora con unas bacterias que están en un bote, el hombre de gordo que dice que dura 5 años. Las bacterias pueden durar toda la bote que les dura. Hay bacterias que no tenemos los datos de la duración porque han durado más que nosotros y van a durar más que nosotros. Puede sobrevivir, ¿no? Sí. La bacteria se enquista, o sea que la bacteria muera es difícil. Ella esporula, se enquista y hace su colonia, que es cuando las colonias de bacterias son parecidas a cuando te florece una fruta y se llena de humo. Puede hacer lo mismo. Y eso está ahí. Ahora va a haber una foto de lo que pasa. O sea, la bacteria 5 años no. La bacteria en estado de letargo puede durar, ¿sabes?, décadas y cientos de años. Probablemente miles. Hay bacterias que luego, haciendo prospección, hay bacterias que se han encontrado creo que era 50 kilómetros de profundidad. ¿Vale? Tú imagínate esa que está haciendo ahí. ¿Vale? Entonces, la bacteria es una cosa muy dura que dura. Tú aquí tienes las bacterias muertas, tú vas a comprar algo, si miras la fecha de cuando se ha fabricado, está muerto. Y tiene el potencial, o la semilla de bacterias, si no lo han tenido que limpiar por normativa, es que por normativa, por lo menos en 2021 y tal, todavía estaba fabricando cosas de estas, por normativa tienes que matarle. ¿Vale? Entonces, no sé si ha cambiado, por lo que te digo. Yo ya descubrí esta forma de trabajar y como daba resultados, pasé. Pero la palabra muerte no es la adecuada también. O sea, se llama. Las metes en el letargo realmente. O sea, no mueres, ¿no? Hay algunas que sí, otras que no, otras van a morir. Es como todo. Van a aguantar las más fuertes. ¿Vale? Sí, pero cuando tú compras ese producto
que tú dices que tiene bacterias muertas, algo tiene, Sí, pero no bacterias muertas, me refiero a la parte es que, pero se llama curva de muerte. ¿Vale? Sí, Se llama la se curva llama de así, muerte. pero realmente digamos que hay bacterias que se han enquistado también por un lado. Sí, Y pero no todas se enquistan y no todas por una. Hay otras que se mueran y desaparecen. Entonces depende de lo que estés comprando. Habría que. Entonces, los que te hablan, cuando te venden el producto, que te están diciendo que no mezcles el tema de los polisacaros, que no mezcles un azúcar con una melaza, y tal, que no es lo habitual que te comienza, se supone que tú en ese proceso lo que estás es activando, sacando la latencia, entonces sí poniéndola en condiciones para poder aplicar. Pero cuando Para entenderlo. sí, pero cuando tú las preparas pasa lo mismo. Claro. Si te pasa. Otra vez entran en el cubo. Por eso el tema que, por ejemplo, cuando abres los botes, o sea, cuando abres los botes, bueno, sobre todo por contaminación, cuando abres los botes, como lo que dentro está muerto, cuando abres, si se te mete cualquier bacteria adentro, empieza a comerse, te coloniza eso y va a pasar dentro del bote esto. Se te va a reproducir, luego cuando tú vayas a echar, ahí va a haber algo que no sabemos qué es, ¿no? Entonces, pues el tema es que tú, las bacterias potenciales que tú tienes, cuando tú compras las bacterias lo mejor es comprarlas si queréis, o sea, si tú estás trabajando con bacterias y comprando cepas y tal y te va bien, lo mejor es que compres cepas liofilizadas, ¿vale? El líquido, los líquidos se contaminan, los líquidos pasa eso y no sabes lo que tal. Si tú de verdad quieres semilla de bacteria, es liofilizada en polvo, con la Beauveria bassiana. Liofilizada en polvo, porque la Beauveria, eso a ti cuando te la venden el líquido, a mí me pasaba como en el Parmispino, se puso la gente loca y es que el líquido, estás comprando el metabolito de la Beauveria bassiana, que muchas veces el que tiene el efecto del metabolito de la Beauveria bassiana. Pero, bueno, esto es un aviso. Si te pones a reproducir hongos entomopatógenos, no le eches melaza, que es lo que te recomienda por desconocimiento, porque la melaza, los hongos, la Beauveria es un hongo, y los hongos en el azúcar no son muy buenos. Entonces, tú tienes ahí tu cubillo y tal, que seguro que no lo has esterilizado, o el palillo con el que lo has movido, que no estaba esterilizado y tal, echas azúcar simple, lo remueves, se te coloniza de bacterias, y la bacteria que esté por allí en tu cabeza y tal, le va a comer la comida y el espacio a la Beauveria bassiana. Pues las Beauverias se reproducen mejor con papa destrosa. Es un sustrato de laboratorio y papa destrosa, pero básicamente es, te coges una patata, ¿sabes? Te coges una patata nueva, la cueces y con el agua de la cocción, ¿de acuerdo? Se te va a reproducir mejor que utilizando la melaza, ¿de acuerdo? Y si no, sustrato papa destrosa. Pero eso, medio y condiciones. Como no tenemos el concepto de medio y condiciones, te viene alguien, te vende una Beauveria y dice, melaza ahí. ¿Qué? ¡Ay, es que no funciona! Pues claro, no funciona mucho. Es como tal. Y luego los líquidos, cuando te vienen de los líquidos, pasa eso. O sea, lo que tú estás comprando son los metabolitos. Y muchas veces los metabolitos de la propia Beauveria o del metavicio, de ese tipo de hongos, son los químicos que ellos hacen para inyectarle a la presa y liquidarla. ¿Sabéis una cosa muy curiosa de la Beauveria bassiana? Que cuando tiene al bicho trincado y ya lo tiene matado, lo tiene muerto, si tiene una planta cerca, se conecta a la planta y el nitrógeno del bicho se lo da a la planta. O sea, cuando empezáis a estudiar este tipo de cosas, cuando empezáis a ver cómo funciona realmente la naturaleza, te quedas flipado. Porque está todo, ¿sabes? Es una máquina que el que lo diseñó es una máquina, ¿sabes? Y también hay muchos años de ensayo y error, ¿vale? Lo que tenemos que tener es un enfoque holístico, no basarnos solo en cepas, porque yo entiendo que utilizamos un Bacillus thuringiensis para los gusanos, que va muy bien, si lo trabajamos y lo reproducimos bien y tal, y también depende de la calidad de la cepa, etcétera, etcétera. Si un thuringiensis no te funciona, cambia de cepa, o sea, cambia de casa comercial, pero el thuringiensis funciona, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo conozco gente que dice, eso no funciona. Pues, macho, eso funciona, ¿de acuerdo? También el thuringiensis está en la paella de la aloe vera, ¿vale? Es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿no? Entonces, de lo que hablábamos del tema de la duración de las bacterias, si os fijáis en esta foto, ¿de acuerdo? Esto es práctico, porque me lo traigo en el PDF y no lo veis. Si veis, esos son bacterias, ¿de acuerdo?
Los pulpinus son bacterias que ves que hay como unos hilos que se conectan entre ellos. Esos hilos, esto se descubrió en 2012 en Israel, y esos hilos son nanotubos de carbono que cuando las bacterias se secan y viene una época mala, las bacterias empiezan a juntarse una a la otra por nanotubos de carbono y empiezan a intercambiar ADN. Y no solo de la misma familia, sino de familias diferentes. Que es como dicen, hostia, ¿sabes? Como que esto, o sea, esto se va a la mierda, aquí tenemos un problema, entonces empiezan a cambiarse esas librerías genéticas para que unas aprendan de otras, ¿de acuerdo? Empiezan a intercambiar información para poder sobrellevar mejor el evento catastrófico al que se están enfrentando, ¿de acuerdo? Es que esto está bien pensado, ¿sabes? Que esto está bien hecho, ¿sabes? Y nosotros lo simplificamos y lo vemos todo en base a garrafas y tal, cuando hay un sistema, ¿sabes? Hay un sistema que cuando empiezas a imitarlo, nosotros ahora mismo que a lo mejor conoceremos un 5% y da resultados, ¿sabes? Pues imagínate, ¿sabes? Y por eso no paramos porque estamos viendo cosas que son increíbles. Cuando hablábamos antes de labrar, que realmente el objetivo no tal, lo que tenemos que ver es estructuración y oxigenación del suelo, ¿qué estamos haciendo? Cada vez que labramos estamos rompiendo la estructura y los biofilms, ¿de acuerdo? Estamos matando la microbiología benéfica, sobre todo la aeróbica, que es la primera, la que nosotros más necesitamos. En el suelo, ¿alguien ha tenido alternaria, nemátodos? Todo. Fitóctona, Vitium, o lo que tú estás haciendo, tu suelo, a base de, ¿sabes? A base de destrozarlo todo y hacerlo todo polvo, es Mad Max o el salvaje oeste. Allí solo quedan los chungos que han imperado su ley, que son los más resistentes. Una alternaria, hay, no digo número, pero creo que hay como 40 o 50 especies de alternaria. Y la mayoría son benéficas, incluso algunas son la leche para producir enzimas y metabolitos secundarios para las plantas que son necesarias, incluso algunos producen antibióticos, ¿de acuerdo? Pero solo queda la más resistente de todas, porque no paramos de fastidiar, y solo quedan los más jodidos, que cuando están solos, o sea, es como, eso se ve con la Dana en Valencia, ahí los polos estaban funcionando y de repente pasa la tal, desaparece la autoridad allí y empieza la gente a saquear casas. Pero si era buen zagán, muchacho, si es el hijo de no sé quién, ¿cómo se ha puesto acá? Pues estaba trabajando, ¿cómo le da por ir a robar teles? Pues esto pasa lo mismo. Nosotros, a base de expoliar y de reventarlo todo, para conseguir esa ilusión de suelo mullido y oxigenado, ¿de acuerdo? También esto es como los vicios. Es que una vez que has entrado, y si soy ecológico y tal, y habéis probado a dejar de labrar, habéis aprendido la lección de que, ¿sabes? Que de golpe las cosas, los cambios de golpe no se pueden hacer. ¿De acuerdo? Luego tenemos que al labrar nosotros lo que estamos haciendo es oxidar los minerales y la materia orgánica, que luego tú te pones, no, yo tengo un 3 de materia orgánica. ¿Quién se puede comer eso? Eso es como si tú llegas calentado de trabajar y te ponen un filete congelado encima de la mesa. Oxidado, tal, y tú puedes empezar a ir a nivel perro a chupar y ahí que te lo comas, ¿de acuerdo? Entonces la materia orgánica que tenemos en los suelos es como no tener nada, porque está oxidado, ¿de acuerdo? Y no hay, ¿sabes? Y como tenemos el perfil microbiológico muy simplificado, no tenemos quien incorpore esa materia orgánica. Y ya no solo la oxidación, la materia orgánica tiene una cosa que se llama lignina, que eso es la encapsulación, o sea, es un polímero que eso lo encapsula y eso no hay narices a que lo suelte, ¿de acuerdo? Entonces no tenemos quien rompa eso, porque eso lo rompe la microbiología, ¿de acuerdo? Por eso, si tú tienes cultivo leñoso y estás triturando la leña en las calles y tú ves que aquello no desaparece, tú tienes el suelo muerto. Si no te aparecen setillas de estas que aparecen cuando echas mucho estiércol, los coprinum y setillas de esas, si tú trituras la madera y no te aparecen esos honguillos, tú tienes el suelo muerto. ¿De acuerdo? Y una cosa que cuando nosotros estamos
con el rotobato triturando el suelo, cuando tú utilizas una centrifugadora, ¿de acuerdo? Esta de los análisis de la sangre que lo ves siempre y da vueltas. Cuando tú haces eso, separa las partes más finas, ¿de acuerdo?, de las partes más grandes. Entonces nosotros, que estamos aquí rodeados de volcanes extintos, el Cabezo que es un volcán, todos los cabezos que se llaman Cabezo Negro son volcanes muertos, o sea, están apagados desde hace muchísimo tiempo, afortunadamente. Entonces, todos los suelos rojos, las tierras así de color extraño, todo eso está lleno, bueno, es que aquí tenemos que irnos al Alvear y a toda esa zona del tema de los metales pesados. Y es que metales pesados hay en todos lados. O sea, es como, había por ahí un estudio que decía que todas las rocas presentes en todo tipo de suelo, tienen la tabla periódica entera. Lo que pasa es que tienen más de una cosa, más de otra. Los suelos rojos o amarillos tienen más hierro, ¿de acuerdo? Y al tener más hierro tienen menos zinc. Entonces, dependiendo del tipo de suelo, vamos teniendo unos perfiles o vamos teniendo otros, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos triturando constantemente, estamos liberando un mogollón de metales pesados que tenemos. Y nosotros, con nuestra región, si os fijáis en las formas de erosión que tienen las montañas en lo alto, Carabascoy, las montañas grandes, Carabascoy, Sierra Espuña, etcétera, eso eran libres. Esto eran fondos marinos. Entonces, y todas las zonas de gredas blancas que tenemos, aquí no, porque estamos más bajos, ¿vale? Pero ¿alguien conoce la rambla de Algeciras en Librilla? El pantano este de agua turquesa, precioso. Algeciras significa en árabe paraíso. El arqueólogo Alama es amigo de mi familia. Yo desde chico he estado, por eso me ha gustado mucho la historia, he estado siempre con él. En la rambla esa que baja al río Valentín o río Sangonera, pasado Librilla, allí abajo están los restos del pueblo árabe. Y luego arriba en el monte hay otro de origen romano y en mitad de la presa hay otro de origen ibero, pero aquello eran terrazas de cultivo. Lo que pasa es que las abandonaron y las correntías más. Si hoy día lo vemos nosotros de la brigadera que se tiraron nuestros abuelos, eso te puede ir a Tallante, por ejemplo. En Tallante es que dice, madre mía, ¿cómo estaría el tío para subirse ahí arriba y poner una fila al metro? Que es un desnivel que eso con la mecanización ya desapareció porque claro, todo ahí no volcó. Era el problema por lumbrera y todo eso. Es como ponía un comercial de tractores que hablaba con mi abuelo que le quería vender uno de cadena y dice, eso, el problema es que por lumbrera esto todos los años caen uno o dos. ¿De acuerdo? Por eso, poniéndolo al metro de la punta arriba. Cuando tú abandonas esos sistemas de cultivo, en Alicante de vendedor para adentro, ¿cómo se llama? Beniatrá, Guadalés, Tiene nombre de mujer, el pueblo. Es un sitio donde hay unas pedrizas que dicen, y la gente así dice, pero unas pedrizas, pero una cosa impecable. Han abandonado los cultivos, ¿qué está pasando? Las pedrizas empiezan a caer. Era Orval, Cadena. la taberna, anunciado, es para adentro, es para el interior, para cosas así, para no me acuerdo nada de que vendrán. Pues es precioso y como los almendros están abandonados, está haciendo que las pedritas se están yendo. La rambla de Algeciras pasa eso. ¿De acuerdo? Y entonces ves esos suelos blancos. Los suelos blancos, esos son los fondos marinos que nosotros tenemos aquí. Que eso está lleno de arsénico. O sea, cuando tú inundas, ¿qué es lo que le pasa al arroz? Que lo dicen, el arroz de Vietnam viene con arsénico. No, cualquier cultivo que tú inundes, el suelo libera arsénico. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, arsénico, cadmio, o sea, todo ese tipo de metales pesados, hay como le llaman la planta esta de dirección canadiense, la que está en la orilla de la autovía, la que es resistente a la electricidad, mojino, pirillo, ¿cómo la llamáis? ¿Cómo? ¿Baladre? No, pero que millo, ¿no? Y mojino también. Y mojino, Y coniza también. coniza, es coniza canadiense. Esa planta es resistente a la herbicida. ¿Alguien tiene cerrajón? El cerrajón también es bioindicador, te indica que tiene metales pesados. El tomatillo del diablo, el Solanum vellus, el vello. Aquí tenéis el naranja pillosum, que es un endemismo, que es una cosa autóctona de aquí de esta zona, ¿no? Esos son metales pesados, ¿vale? Alguien convencional estaba echando una cantidad de abono y de repente hay que echarle una chispitica más.
y una chispitica más, porque deja de tener efecto. Esos son los metales pesados, que te bloquean. ¿Alguien tiene nematodos? Los metales pesados llegan a la raíz, el nematodo que se dedica a encapsularlo, se los come y los suelta, digamos, que esta mujer parecida a la glomalina, ¿de acuerdo? Que es lo que hacen también las lombrices, se mete dentro de la raíz buscando los metales pesados. Esto pueden buscarlo en Google Academy si queréis. Pone eso, el nombre científico de la lombriz y heavy metal. Entonces, labrar es necesario, ¿de acuerdo? Para producir como producimos, el cambio tiene que ser paulatino, ¿de acuerdo? Es pasar. Yo cuando veo aquí a la gente, es como, o sea, como venga, el fondo, y luego una vuelta para allá, y luego otra para acá, y luego un caballón para que le dé el sol, y luego no sé qué, y luego no sé cuántas, y dices, chacho, ¿qué estás haciendo? O sea, como, ¿para qué? No, que estoy desinfectando, estoy solarizando. Sí, y la suela de labor, hay también estudios científicos que la suela de labor son la microbiología. Vosotros habéis visto un monumento romano que ve el hormigón y dicen, la hostia, si parece que lo echaron la semana pasada. Eso está hecho con, creo que era clara de huevo y algunas cosas que es un hormigón microbiológico, que eso ahora está como a nivel de innovación para arreglar grietas y tal, lo están haciendo, ¿no? Porque hay bacterias que son fijadoras de calcio, que lo vamos a ver ahora, y esas bacterias empiezan a fijar calcio y no paran nunca. Entonces tú lo echas en la grieta y la grieta va a estar reparada, mientras que haya espacio, va a estar reparada. Entonces, las bacterias aeróbicas que nosotros cogemos por la vertedera y hacemos pum, si nos mete abajo, les cambia el medio totalmente y empiezan a fijar calcio y a hacer películas de calcio. Y luego tienes tú que pasar con el bulldozer porque eso ya no hay cojones a romperlo. ¿Vale? Entonces, cuando tengamos un problema, lo mejor es irse a Google Academy, ¿de acuerdo? Y empezar a preguntarle el problema. No lo que creemos, que eso lo decía Antonio Escotado, que es como, al móvil hay que preguntarle lo que no sabe, al móvil hay que preguntarle lo que te crees que sabe, ¿vale? Y tú empiezas a preguntarle los problemas que tú tienes y de repente empiezas a ver estudios y vas a encontrar soluciones para un montón de cosas. Entonces, Lázaro, Sí. ¿es mejor utilizar una cabeza rotativa que fresa? Sí, sería mejor. La clara rotación te refieres, sí. Sería. Labrar he quedado. O sea, vamos a ver. Si tú estás labrando, para pasar a no labrar, tienes que empezar con estrategias. Es que esto es la siguiente clase del día 24, ¿vale? Pero la clave es la lasaña, esa que está funcionando, la lasaña, no moverla. Entonces, su solar. A lo mejor sí, hombre, si yo tengo que poner una plantilla y tal, pues una chispa de fresa o algo ¿sabes? Para que la tierra se pueda plantar, es que también hay que pensar, ¿sabes? Que si no nos complicamos la vida, ¿vale? Entonces, ni muy, ni tan, ¿vale? Ni 7 pasar, yo donde he estado en sitios que hago 7 pasar, y es como, ¿para qué? Es que es así. Entonces, pues de 7 va a pasar a 4. También está el tempero de las 10. Es que aquí llegáis y sentar cátedra de sí, no. Es que depende. Es que la agricultura todavía depende. ¿Vale? Bueno, en la agricultura nosotros tenemos, bueno, realmente no hay dos tipos, hay 3. Es como tienen las endófitas, que son las que viven dentro de las plantas igual que nosotros están colonizadas por bacterias, ¿de acuerdo? Las de vida libre en el suelo, que esas son también muy importantes, ¿de acuerdo? Y ahí dentro de, o sea, nosotros podemos encontrar la misma familia en endófitas y vida libre. Nosotros podemos encontrar un Bacillus subtilis que vive dentro de la planta o un thuringiensis o un subtilis que vive fuera. El Bacillus thuringiensis podemos encontrar lo que vive afuera o podemos encontrar lo que vive adentro. La aloe vera, por ejemplo, es una la aloe vera lleva 15 bacillus, lleva todos los comerciales que conocéis, CR, Megatherium, no sé qué, y unos cuantos más. ¿De acuerdo? Entonces, y luego estarían los terceros que son las comerciales, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a hablar de esto porque eso es con lo que trabajamos. Las de vida libre del suelo, que ya hemos visto cómo a las de vida libre les podemos dar de comer, que es a base de polisacáridos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver el tema de las endófitas. Un segundito. Yo creo que la presentación luego la van a pasar, ¿verdad? ¿Ah, sí? Vale. Pues entonces pasado si quieres.
endófitas que es dentro, dentro de dentro y la de vida libre. ¿Por qué utilizamos las bacterias endófitas? Porque la bacteria, como hemos hablado, es algo súper promiscuo, ¿de acuerdo? Entonces tú, es como tú comes un arroz que esté así en la cocina, aquí a lo mejor necesitas un día o dos. Pero eso me pasó a mí en Irán, que estuve haciendo la ruta de la seda, viendo los campos de pistacho y todo eso, y un día me prepararon una comida una noche para hacer un viaje en autobús. Y cuando llegué al día siguiente dije, hostia, yo esto tiene una pinta de bueno, me dijeron, me lo tiraron a la basura, chacho, que te puedes enfermar, y es Bacillus cereus, que para la agricultura es cojonudo, pero el Bacillus cereus te puede matar, ¿de acuerdo? Entonces, las bacterias funcionan, crecen súper rápido y se pueden inocular súper rápido. Entonces, si yo tengo bacterias endófitas que están dentro, las de vida libre son las bacterias que más conocemos, ¿no? Que hacen todo lo que nos han dicho en las charlas de suelo vivo, etc. Las endófitas hacen lo mismo y tienen algunos extras más, ¿de acuerdo? Pues pueden producir antibióticos, sobre todo hay muchas especialistas en la producción de fitohormonas, cuando llega un compuesto, o sea, cuando la planta puede asimilar compuestos, y esto no está muy estudiado, pero viendo cómo funciona todo, cuando hayan compuestos que la planta no puede asimilar, ellas cogen y lo asimilan y lo convierten en fórmulas más solubles, que probablemente cuando la planta esté colonizada por un tipo de bacterias estas, diga, pues ahora puedo hacer. Es como si tú tienes una empresa y de repente tienes un soldador, pues puedes dar servicio de soldadura, ¿no? Porque tienes uno, ¿no? Entonces, las endófitas son algo que funciona súper bien, y el tema es que yo puedo coger las bacterias endófitas de una planta y dárselas a otra. Lo que vamos a ver hoy funciona eso. Yo cojo las bacterias endófitas de una planta y se las doy a otra. Si yo en una aloe vera, que es el experimento que vamos a hacer hoy, la aloe vera es una de las bases que nosotros utilizamos, pues tiene muchos bacilos y tiene bacterias muy interesantes, y aparte enzimas, o sea, eso es... Es que las plantas son farmacias enteras. O sea, tú cuando empiezas a estudiar una planta, eso es espectacular. Y luego creo que lo puedes coger todo y utilizarlo todo. A nivel insecticida, a nivel aminoácidos, es espectacular. Entonces, yo cojo una bacteria, a lo mejor la aloe vera tiene 30 cepas de bacterias, ¿vale? Medio y condiciones. Una aloe vera que está regada aquí en el jardincito a la sombra no es lo mismo, que no va a tener las mismas bacterias que una a 1 kilómetro, mismo suelo, pero que esté al sol. ¿De acuerdo? Cada una, dependiendo de cómo lo esté pasando, se va a asociar con una o con otra. Ellas no se asocian porque sí. ¿De acuerdo? Ellas se asocian por interés, como todo el mundo. O sea, es como el interés es una cosa que es constante en los seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo cojo una aloe vera, por eso te digo que si tú crees que una aloe vera tiene cierto tipo de bacterias y no ves el efecto o no lo consigues, cambia de aloe vera. O si estás utilizando la aloe vera, no cojas siempre de la misma. Ve cambiando, porque el perfil, o sea, nosotros aquí estamos jugando con la probabilidad, ¿de acuerdo? Y la probabilidad muchas veces es más exacta que la exactitud. Porque cuando yo voy solo a una cepa y estoy trabajando con una cepa, pues la probabilidad de que funcione es mucho más baja que cuando yo cojo 30, se las tiro a una, y de las 30 probablemente, de las 30 especies de bacterias, a mi planta la van a colonizar mejor 3. ¿De acuerdo? Entonces esto es un juego de repetición y de autoinvestigación, ¿de acuerdo? Igual que lo que nos han contado, una bacteria endófita nos ayuda al tema de las transferencias de nutrientes, la promoción del crecimiento vegetal, engorde de frutos, ¿de acuerdo? Porque hay bacterias que producen hormonas auxina, que es crecimiento y rotación y enraizamiento, y hay otras bacterias que producen citokinina, que es multiplicación celular y engorde, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos sobre todo bacterias súper interesantes, y donde vivimos, y en las malas hierbas, tenemos bacterias súper interesantes de tolerancia al estrés, tanto al frío como al calor. Pues como tú tienes ahí tu cultivo, como se te olvide regar un día, te entra en una parada de ácido físico y se pone el cultivo
que me cojones. Si tienes una mata allí que está a mitad de la calle, que la tienes allí que está al sol y está la tía ahí con su cera brillante. Eso es la microbiología. Un taray. ¿Sabéis lo que es un taray, no? Porque un taray puede vivir dentro del agua salada y de cultivo cuando te viene el agua, entre las sales que tú tienes en el suelo y te viene el agua un poco salada, ¡pum! Quemado en la hoja. Entre un motivo. Y el taray, el cabrón, está ahí en la salina con 2 palmos de agua, con hipoxia. ¿Por qué? La microbiología son bacterias y hongos. Los taráis tienen mucho glomus, ¿de acuerdo? Los taráis tienen mucho glomus y tienen bacterias que le ayudan a superar la salinidad. Esto, con lo que vais a aprender hoy, si tenéis problemas de sales, irse al peor suelo de sales y hacer lo que os voy a enseñar con las raíces de las plantas de las sales y vais a ver cómo... O sea, como si tiene un problema gordo, no sé, esto no es magia, ¿de acuerdo? Pero si teniendo una constancia, convive y varía el problema, ¿de acuerdo? Porque los superpoderes a las plantas se los dan la microbiología, igual que nosotros. Protección frente a patógenos y plagas, hay un montón de, bueno, conocemos a los típicos, conocemos sobre todo las bacterias que mejor matan, pero muchas, igual que pueden generar antibióticos contra otras bacterias o contra otros hongos en el suelo, ¿de acuerdo? Las bacterias también pueden ayudar a la planta a producir sustancias para repeler y para defenderse de hongos y plagas, ¿no? Hay plantas que pueden ayudar a hacer competencia con la hierba, ¿de acuerdo? Aunque esto es un poco... Hay bacterias, o sea, tú, como los seres vivos estamos dominados por las bacterias, o sea, es como los organismos vivos, las plantas, los humanos, los animales, estamos dominados por la microbiología. Si tú quieres matar a tu enemigo, simplemente tienes que joderle la microbiología. Tú te vas al taray que está con un palmo de agua, le tiras un fungicida y lo matas. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros cambiamos el perfil microbiológico o le tiramos bacterias que son antagonistas, podemos trabajarlo. Aunque las cosas, con bacterias el tema de la hierba no es complicado, luego con metabolitos secundarios que son los alelopáticos, ahí se puede trabajar. Lo que pasa es que eso es peligroso. ¿De acuerdo? Y luego tenemos las bacterias, que es lo típico que sobre todo los bioles y todo esto, que son los ciclos biofísico-químicos, que al final es la incorporación del suelo de minerales en sustancias orgánicas. Para que veáis, os pongo un ejemplo, esta planta la conocéis, el cantú. ¿De acuerdo? Esto es un estudio de la Universidad de Las Palmas, creo que es, o de La Laguna, es una universidad de Canarias, donde la Nicotiana glauca han encontrado una bacteria, una pseudomonas, que le han puesto de nombre Palmerensis, que es de las palmas, porque le han puesto Palmerensis o Palmensis, ¿de acuerdo? Y esto fue capaz, o sea, inoculando la planta con esta bacteria, fue capaz de mejorar la nutrición y solucionar deficiencia de hierro en tomate, y en olivo aumentó el peso seco y el aceite en un 30%. Una bacteria que estaba en el gandú, que estamos ahí hasta las narices del gandú, y de repente, para cantar. Si tú te pones a buscar en Google Academy endófitos, es como buscas endófito en el Translate y luego lo buscas en el Google Academy. Es como que sepa inglés, lo hacemos para que no sepa. ¿Vale? Es un arbusto, ¿no? Este es el gandú de las hojas amarillas que nacen los solares abandonados, y cuando tú abandonas aparece esta. Es Nicotiana glauca, es tabaco moruno, es prima del tabaco. Eso también tiene... Pero puedes plantar eso, por ejemplo, al lado de las plantas que tengan ese problema, o no tienes que echarle la bacteria. Tienes que sacar la bacteria, porque eso, el perfil microbiológico de eso te va a joder la planta que tú pongas al lado. Es que lo de la asociación de cultivos, con todas estas cosas habría que darle una vuelta, ¿sabes? No vas a sacar de eso. Yo tenía uno, ¿no? Aquí es que eso se nos van 2 o 3 horas para hablar de la asociación de cultivos, porque hay que romper muchos mitos, ¿vale? Yo tenía uno, ya no. ¿Vale? Entonces, esto, bueno, ya la Pseudomonas palmensis ya está patentada, ¿vale? Y ahora es un biofertilizante que vende una empresa el concierto de Azuero, ¿vale? Que
O sea, ahí vemos, por ejemplo, que esa bacteria que estaba ahí en el tabaco moruno, de repente, pues al tomate le da hierro y el aceite, como se lo enseña, yo tengo un alumno en Cabra que es olivarero, que cuando le enseñé eso se fue corriendo a buscar la planta, ¿sabes? Como ya solo echa eso, ¿vale? Como ya solo eso, ¿no? El tema es que eso que se han dado cuenta, pero de repente si empezamos a investigar el problema, que esto es lo que no está investigado, esto es lo que habría que investigar. Lo que pasa es que esto no interesa, nosotros estamos trabajando con una Saja en grupo operativo para hacer investigaciones en esto para ir transfiriendo, porque al final lo que tenemos que tener es conocimiento sobre este tipo de cosas, ¿no? Nosotros, aparte de la... vamos a hablar de nutrientes porque al final, como tenemos la cosa simplificada y antes entendíamos el mundo a base de NPK, ahora NPK, microelementos aminoácidos, ¿de acuerdo? Lo hago en fase de nutrientes, ¿vale? Pero es que podríamos buscar bacterias que nos den el aminoácido que nosotros queremos. Por ejemplo, yo estoy bien gordo y yo necesito el triptófano para producir la auxina, la hormona de crecimiento, de floración. Entonces, el triptófano, ¿qué bacterias que te dan el triptófano? Cuando yo quiero hacer multiplicación justo en el cuaje me puede faltar ni el calcio, ni puede faltar la citoquinina, que son las que te dan, y bueno, ya con los esteroides te dan la multiplicación celular, porque cuando tú cuajas, el tamaño de tu fruto se ha decidido. Si tú rajas fruto, es que has fallado en el momento del cuaje, ¿de acuerdo? Y eso es una cosa hormonal que podemos trabajarlo desde este tiempo, ¿de acuerdo? Fijadoras de nitrógeno, como van a compartir os he puesto así familias, ¿vale? Y grupos para que podáis ir haciéndola, ¿no? Es como, tenemos las típicas, ¿no? Pongo aquí, tenemos los rhizobium, ¿vale? Aparte de los rhizobium, hay otras, esto, ¿sabes? La lista de nombres es infinita, y conocemos que, ¿cuántos conocemos? Es como, yo que conozco un montón, a lo mejor que me sé 25 o 30. Pues puedo decir que conoces esto, porque ya esto te vuelve loco, ya con los nombres científicos de las plantas ya empieza y la harías parva, ¿no? Entonces, los fotobastes, esas son de vida libre en el suelo, ¿de acuerdo? Si yo sé con quién colaboro en un fotobaste, yo puedo ir al suelo, cojo un poquito de suelo, me hago un té y me produzco la fotobaste. ¿De acuerdo? Las bacterias, igual que hablábamos antes, que tú te traes esa y la reproduces, pero es que, ¿entiendes? Esto, ¿sabes? Esto puedes jugar a hacer, nosotros le llamamos el cubo de bruja, ¿no? Olla de bruja, y esto puedes empezar a hacer marranería y empezar a coger y decir, hostia, pues aquí está de puta madre ahora, venga, pues cojo la raíz y cojo el suelo, tal. Como que aquí se te puede ir la olla. Y es que los resultados de producción industrial son brutales, ¿no? La pulgodelia, esta es lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, las pulgodelias son simbióticas, están endófitas, pero también hay pulgodelias que están libres en el suelo, ¿de acuerdo? Tenemos las franquias, que las franquias, esto es lo de, no, solo la leguminosa hacen tal. No, hay bacterias que se llaman franquias que también hacen simbiosis con plantas, ¿de acuerdo? Que no son leguminosas, o sea, la franquia con la leguminosa no se lleva, ¿de acuerdo? El fósforo, las pseudomonas, las fluorescentes, esta la tenemos en la raíz del olivo, por ejemplo. El olivo, una cosa interesante de cara al perfil bacteriano que lleva, tiene un perfil bacteriano muy relacionado con el fósforo y el potasio, ¿de acuerdo? Hay bacterias muy interesantes. Los bacillus, Subtilis megatherium, estos los tenemos en los de peras, ¿de acuerdo? Luego tenemos los enterobactes, ¿de acuerdo? Y luego los pañibacillus. Los pañibacillus son parecidos a los bacillus, antes eran bacillus, pero son bacterias muy interesantes, ¿de acuerdo? Luego tenemos, para solubilizar el hierro, otra vez tenemos la fluorescentes, otra vez los bacillus, otra vez la pulgodelia, Streptomyces, ¿de acuerdo? Actinomycetos. Estos son los que tú reproduces con la melaza. Estos son cuando tú te vas, esto no lo he dicho, cuando tú te vas al bosque y haces los microorganismos de montaña. Entonces yo me voy y me voy al monte aquí y a no ser que te vayas a un pinar, te vas a cualquier carrasca, cualquier chaparro y tal, expoliarlo, pues el suelo ese que tú ves así, eso lo ha costado el bicho hace 100 años, vas a expoliarlo, le expolias el suelo,
y lo reproduces y lo echas en tu cultivo y con megáfonos. Está el medio donde se criaban esas bacterias, es un medio donde hay mucha materia orgánica. Entonces esas bacterias, ¿en qué son especialistas? En descomponer materia orgánica. Entonces tú, como agricultor ecológico, y como agricultor, o sea, cualquier agricultor, la pelea debería de ser el subir la materia orgánica. Tú estás ahí peleando con tu materia orgánica cuando tienes que gastar una fortuna en el tiempo, y de repente te traes bacterias que son especialistas en degradarlas y te la funden. Es como, no me sube. Chicos, es que no hay condiciones, ¿vale? Por eso os decía que es muy importante. ¿De acuerdo? Ya termino esta parte y ya después de la vuelta hacemos el descanso y hacemos eso. Y esto es para que no hay que aprenderse los nombres. Tenemos bacterias que se utilizan en el calcio. ¿Alguien tiene problema de calcio? ¿Alguien tiene una cosa que se llama oidio? Son problemitas de calcio. A ver. De exceso. No, de defecto. De defecto. Y la planta ácida. Y encima de todo le echamos azufre para matarlo y al principio funciona, y luego cuando el azufre deja de funcionar es que ya ha acidificado tanto la planta que es una locura. Yo es que soy un agricultor raro. Yo empecé a utilizar fósforo y calcio, entonces sé lo que pasa más cuando eso, con qué tal. Yo utilizo estiércol con los polisacáridos y haciendo abonos verdes del estiércol te lo sacas de la ecuación. Compost y todo eso no me complico la vida. Si hago compost a lo mejor más específicos para las sales o para hacer preparaditos de bacterias. El potasio. Esto lo decía, en la raíz del maíz y en la raíz del olivo tenemos muchas de estas bacterias interesantes. ¿Habéis oído alguna vez la teorina? ¿Sabes cómo son bacterias? Ahí conocemos 4, sí es que conocemos 4, pero con los dedos contados. O sea, y esto es para que veáis productoras de hormonas. Todo esto solo producen hormonas. Y la liquefacción, que produce auxina y citoquinina, que es lo que necesitamos nosotros hasta el final del engorde, está rellena. Y encima de todo, la liquefacción es una bacteria que se comporta como un hongo, y esta, si la podemos poner en la hoja como preventivo para hacerle la competencia. En la hiedra, en la raíz de la Hedera helix, en la hiedra. Luego aquí tenemos por ahí, por las fortalezas de Cartagena y en algunos sitios hay como hiedras diferentes que son Hedera y otro apellido, pero la hiedra normal es Hedera helix. Entonces, porque yo la bacteria la puedo utilizar para hacer la competencia, pues si si tú tienes una pretón y vas al baño y el baño está cerrado, tú puedes entrar. Pues en la hoja pasa lo mismo. Si cuando te llega la espora del hongo, que por ejemplo yo he trabajado mucho la parra como se llama lechuga, que es cuando brota, el mildio y el ruido están ya ahí la espora. Cuando tú plantas el pimiento, en cuanto has trasplantado, en cuanto te hagas una chispa de revocado de aire, la espora está en la hoja. Entonces, si yo empiezo a poner el bacilo liquefacción que me haga la competencia, o cualquier bacilo que utilices que te esté dando resultados para poner contra los hongos, ¿de acuerdo? En vez de ponerlo como fungicida, ponlo como preventivo. Si yo le fastidio el medio, el hongo no va a tener las condiciones, o sea, cuando se den las condiciones que hay la temperatura y la humedad, no está. ¿Vale? Es como la botrytis. La botrytis, si tú tienes el pimiento pequeño y el invierno, cuando está pequeño, tienes el invernadero trincado, el día que suba de un 78-80% de humedad, botrytis, si está ahí ya, pero le has dado medio las condiciones para hacer. Y entonces tú, cuando la ves, luego en marzo, es tarde. Llevaba la botrytis sembrada esperando que llegase la época desde enero, ¿vale? Y ahí otra vez tenemos la pulgodelia, causina, giberelina, podemos, ¿sabes? Sideróforos, que son hormonas también para ayudar a esa parte en la conversión de los minerales. O sea, es que las bacterias lo hacen todo. Y ya por resumirlo y no ponernos la lista de todas, podemos conseguir zinc, magnesio, manganesio, cobalto, azufre, molibdeno, silicio, y aquí la lista podría seguir. Para tabla periódica.
tema. El manganeso, por ejemplo, el manganeso es un elemento que siempre nos falta porque el manganeso en el suelo está, ¿sabes? El manganeso en el suelo está oxidado igual que el hierro y entonces el manganeso y el suelo para la oxidación nosotros necesitamos microbiología porque la microbiología lo reduce, ¿de acuerdo? Y es como puede entrar a la planta. Entonces, si yo tengo déficit de manganeso, esto, lo que pasa es que alguien trabaja con análisis de savia fresca en hoja. Pues ¿sabes? Como solemos ver siempre que el manganeso es como siempre un problema, es como el señal de la madera del año anterior sin descomponer, es baja microbiología, ¿de acuerdo? Y ya aquí hacemos un descansito y seguimos ya. Vale, solo una cosa. Sí. Cuando vas citando plantas que tienen bacterias asociadas, Sí. que imagino que después aprendemos a extraerlas, normalmente habla de raíz. Siempre. Raíz, en la Parte raíz. aérea mismo, o siempre debemos centrarnos en la raíz. Puedes hacer La la raíz raíz. es un todo. Y la raíz es donde más están. Vale. Porque la raíz, Claro, no que es para simbiosis, para poder. la raíz es donde es la fábrica. El intercambio. Luego, en toda la planta están, y dependiendo de lo que quieras, si tú quieres buscar una bacteria que te produzca la fitoquinina, probablemente es más por probabilidad es que esté en la savia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, bueno, tomate verde, cuando tú tienes un tomate verde, eso está lleno de fitoquinina. Ya depende de donde tenga el sumidero la planta en el momento, el trabajo, pero la raíz, que puedes echar las mismas cosas, ¿vale? Pero la raíz es como más efectiva. Y como estamos hablando de ir a trabajar en el suelo y lo vamos a inocular por río, de acuerdo, pero que se puede utilizar las dos cosas. Vale. Pero la raíz como más estadísticamente es